Segunda de Timoteo 1, del 15 al 18. Siempre les digo que cuando leemos nuestro texto hay que procurar examinarlo, meditarlo, para que podamos sacar todo el provecho del predicador, no, de la palabra de Dios, del texto. Segunda de Timoteo 1, del 15 al 18. Dice Pablo a Timoteo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, no me confrontó, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia acerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso, Timoteo? Tú lo sabes mejor. Ahí tenemos a Pablo diciéndole a Timoteo un ejemplo bueno y un ejemplo malo, poniendo nombres de hermanos, con el propósito, pues Pablo no es como nosotros. Pablo en este tiempo ya era un hombre maduro en la fe, y Pablo no se está quejando ni de Onesíforo ni de Figelo, sino que él le está enseñando a Timoteo, le está enseñando cómo debe de actuar, le está enseñando cómo debe de conducirse en la casa del Señor. No estamos leyendo una queja, sino una enseñanza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo? Bueno, les voy a decir el título de la predicación, ¿sí? Refrigerio para los sedientos es el título, el nombre, ¿sí? ¿Y de dónde sale este título? Bueno, sale del texto, porque Pablo estaba en la cárcel, encadenado, en esa cueva húmeda y fría, y hay un hombre llamado Onesíforo que va y le conforta, no una vez, sino muchas veces, ¿sí? Y hay dos hombres, Figelo y Hermógenes, que le dejan, que lo abandonan. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos, y esta palabra, refrigerio para los sedientos, tiene que ver mucho con la ilustración de un árbol grande en medio del desierto, dando una sombra fresca, ¿sí? Tiene que ver mucho con aquellas veces que tenemos sed y estamos cansados y nos ofrecen un vaso de agua fría. Tiene que ver con esa vez que estamos en la calle en el sol, en el carro que pega el sol fuerte, y llegamos a nuestra casa y la casa está fresca y podemos tomar un pequeño descanso. Tiene que ver con una jornada de trabajo donde estamos cansados y de pronto nos llegó nuestro tiempo de refrigerio, nuestro tiempo de descanso, ¿sí? La enseñanza que vamos a sacar del texto primeramente es esta, que nosotros tenemos que ser esa medicina para el cansado. Nosotros tenemos que ser ese vaso de agua para el sediento, y tendríamos que ser esa sombra confortable para el que está a la luz del calor o a la luz del sol, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de hermanos que estuvieron con Pablo, uno bueno y uno malo. Y hago una pregunta a la iglesia: hermano, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Como Onesíforo, que confortó muchas veces al apóstol Pablo y a Timoteo? ¿O como Hermógenes y Figelo, que le abandonaron? Porque estos nombres, hermanos, quedaron plasmados ahí para toda la historia de la iglesia hasta hoy. Por eso te hago una pregunta: ¿cómo quisieras ser tú recordado? ¿Cómo vamos a estudiar este texto? Lo vamos a dividir. Primero vamos a describir lo que está pasando en sí en el texto, ¿verdad? Vamos a dar una explicación detallada de lo que está sucediendo en nuestro texto. Después vamos a ver un elemento doctrinal importante que fluye del texto, que aunque no está explícitamente, sí está implícitamente, y es el sufrimiento por causa de la justicia. Ese va a ser nuestro segundo apartado.
En el tercero vamos a ver algunas enseñanzas, ejemplos, aplicaciones y advertencias que fluyen del texto. Y posterior y finalmente vamos a concluir con lo que concluye nuestro texto. Concédale el Señor que haya misericordia en aquel día, ¿sí? Todo lo que vamos a estar diciendo va a apuntar a ese último punto. De esta manera vamos a dividir nuestro texto y qué doctrinas fluyen de lo que estamos leyendo. Aquí tenemos el texto, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, Figelo y Hermógenes, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque me confortó muchas veces y no se avergonzó de mis cadenas. Cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Tenga el Señor misericordia de él en aquel día. Ok, ahí tenemos lo anecdótico, ¿verdad? Ahora, ¿qué doctrinas vamos a encontrar? Les voy a dar una lista. La fidelidad de Dios como atributo a imitar. Ahí está implícito en nuestro texto. Sufrimiento por causa de la justicia y por causa del evangelio, que también está plasmado en el texto de manera implícita. Otra doctrina que vamos a hallar aquí es dar la vida por los amigos. Podemos ver aquí la doctrina de la sustitución. Podemos ver otra doctrina que está en Romanos, la valentía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque hubo alguien que se avergonzó, ¿verdad? Hermógenes y Figelo. Podemos ver otro mandamiento, otra doctrina que es el gran mandamiento, amarnos unos a otros. Y la última, tener misericordia para poder alcanzar misericordia. Esas son las enseñanzas que vamos a ver en nuestro texto y pues vamos a entrar en materia con nuestro primer apartado, acontecimientos y hechos del mismo texto. Hechos 9:16, si recuerdan, está el apóstol Pablo ciego porque la luz del cielo que lo cegó y la voz que lo aturdió y que lo dejó en ayuno y en ceguera por mucho tiempo, le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto debe de padecer por mi nombre, ¿verdad? Aquí tenemos a Pablo en la cárcel, encadenado. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Fue sedicioso? ¿Se levantó contra el imperio? No, simplemente hizo lo bueno y estaba encadenado. Entonces, en el mismo libro de Timoteo, se ve cómo Pablo escribe unas palabras que les quiero compartir algo. Te encargo al final de la carta, te encargo los pergaminos y mi capa. Ahí al final le da esas instrucciones, se las pide por medio de la carta. Y esto me hizo recordar algunas cosas. Cuando mi suegro hace como 5 años estaba en el hospital, enfermo, ya para morir, me llegó un mensaje de él por medio de una enfermera y él estaba pidiendo una Biblia desesperadamente. Eran los tiempos del COVID, no se podía tener contacto con los enfermos. Casi que de contrabando le hicimos llegar esa Biblia y él en su lecho solo pedía una Biblia. Aquí Pablo pide los pergaminos, que suponemos que es palabra de Dios, y Pablo pide una capa que suponemos que tenía frío en esa cárcel. Algunos historiadores han llegado a esa conclusión. Pero hermano, todo lo que tienes en tus manos hoy, el volante de tu carro, la cartera que traes en el bolsillo, tu trabajo, inclusive tu familia, desaparecen y te ves de frente con la eternidad, con la muerte. Y créeme, lo único que puedes pedir es la palabra de Dios. A veces vas a poder tener una Biblia, pero a veces no, porque no sabemos en qué situación nos va a llegar aquel día. Por eso es importante tener en el corazón la palabra de Dios, guardar esos dichos de la Biblia en nuestro corazón para tenerlos en el depósito de nuestra mente, de nuestra memoria, y en un día de necesidad poder sacar ese tesoro, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Entonces, Pablo pide su capa, pide sus pergaminos, y podemos ver en Pablo, pues que estaba en su peor momento. Pablo tuvo mucha gloria, mucha predicación, estuvo sufriendo, claro, Pablo es un hombre que sufrió mucho,
Pero en este momento de la carta de segunda de Timoteo, Pablo ya está en su lecho de muerte. Ya va a ser decapitado, ya está encarcelado, ya está muy débil, ¿sí? Y fíjense lo que le pasa. Le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. ¿Sí? En el 4:14, Alejandro el caldelero, el herrero, me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y en el 4:16 adelantito dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Vamos a ponernos un ratito en los zapatos del apóstol Pablo. Él ha hecho lo bueno, ¿sí? Y se ha esforzado por el evangelio. Y a cambio, ¿qué tuvo? Prestigio, un traje muy caro y una iglesia de miles de miembros, muchos diezmos. Está en la cárcel, hermanos, encadenado, con hambre, con frío, y está a punto de ser sentenciado a muerte. Estaba en su mejor momento, y cuando estamos en su peor momento, y cuando estamos en nuestro mal momento, pues necesitamos un amigo, ¿verdad? Para que nos sostenga, para que nos ayude, para que nos anime, para que nos reconforte. Pero ¿qué le pasó a Pablo? Todos lo abandonaron, todos lo abandonaron. Y dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. Traten de imaginarse ese momento de Pablo en soledad, hermanos. Traten de imaginarse ese momento triste que estaba atravesando el apóstol. Y yo quiero que ese recuerdo, esa imagen, los lleve a otro escenario. San Juan 16:32, que dicen los discípulos, nosotros no te dejaremos, Señor. Nosotros iremos contigo, si es posible, hasta la muerte. Entonces dice el Señor, ¿ahora creen? Les pregunta. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. El discípulo no es mayor que su Señor. Si al Señor le pasó esto, pues era muy natural que a Pablo le iba a pasar algo similar. Entonces, hermanos, esto nos tiene que llevar también a otro escenario. Tenemos el escenario de Pablo que nos llevó al escenario de nuestro Señor, en su momento que lo dejaron solo, en su peor momento. Y yo creo que tenemos que pararnos también, y como les digo, el discípulo no es mayor que su maestro. Puede ser que a nosotros nos hayan dejado solos en un mal momento. ¿Lo han experimentado? ¿Les ha pasado que están en una situación peor de su vida y aquellos con los que parecía que contaban los dejan? Puede ser, ¿verdad?, que alguien lo haya experimentado, y si no lo han experimentado, pues puede llegar a suceder, hermanos. O sea, estos acontecimientos nos tienen que decir algo. O sea, Pablo fue abandonado, Figelo y Hermógenes eran cercanos a él y se fueron, lo dejaron. Onesíforo le confortó, hermanos, no se avergonzó, le buscó solícitamente y le halló. Y todo esto nos tiene que hacer pensar en que las grandes historias tienen un eco en el tiempo y en el espacio y se van repitiendo en pequeñas historias. Adán en el huerto, ¿sí? Muchas veces nosotros estamos en esa situación de tentación, ¿sí? Jesucristo en el desierto, tentado por el diablo. Muchas veces nosotros atravesamos desiertos y somos tentados. El pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Muchas veces en pequeñas historias hemos reproducido esto mismo y hemos estado también nosotros esclavos o atravesando por Egipto, o el mar se ha abierto delante de nosotros también, puede pasar. Entonces tenemos que ver todas las enseñanzas bíblicas en este eco que les digo, y tenemos que ver este texto que estamos estudiando, en que estos eventos que fueron grandes, por eso están escritos en la Biblia, bien o mal, de alguna u otra manera, se van a ir reproduciendo a lo largo de la historia y a través del tiempo y el espacio, con muchos cristianos que van a confortar a un hermano en su mal momento, otros que lo van a abandonar en su mal momento, y otros que van a estar en la situación de Pablo, padeciendo por causa de la justicia. Entonces, nuestro primer apartado, descripción de los hechos, ¿verdad?, de los acontecimientos, así es como sucedió.
Ahora, cuando hemos descrito el escenario, ahora sí tenemos que empezar a sacar aplicaciones y enseñanzas, porque no es un texto doctrinal que nos esté describiendo alguna doctrina en específico, es un texto anecdótico, del cual nosotros tenemos que sacar enseñanzas y aplicaciones para la iglesia. Y nuestro primer apartado es sufrimiento por causa de la justicia, ¿sí? Pero lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Antes de ver el sufrimiento por causa de la justicia en este texto, primero tengo que hacer una salvedad o una excepción. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:20, nos dice que qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos. Mas si hacemos lo bueno y sufrimos, esto es bueno delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchas veces pecamos por negligentes, ¿verdad? O sea, tenemos consecuencias de nuestros pecados y esa negligencia nos acarrea esos males, ¿sí? Esta es la salvedad. Ahorita no vamos a hablar de este tipo de sufrimiento, ¿sí? Sino que vamos a hablar del sufrimiento que está sufriendo Pablo. El sufrimiento por causa del evangelio, el sufrimiento por causa de la justicia, la persecución por hacer lo bueno delante de los hombres. Ese es uno. Y luego vamos a ver un sufrimiento que es por causa del pecado, pero es diferente al que está diciendo el apóstol Pedro. Es el sufrimiento que experimenta todo cristiano cuando pasa de muerte a vida. Y si tú tienes una experiencia de conversión, tú estarás de acuerdo, hermano, que lo que te aflige constantemente es el remanente de pecado que todavía queda en tu corazón. O sea, un cristiano, cuando pasa de muerte a vida, tiene una aflicción permanente, tiene una tristeza permanente que le acompaña todo su camino, y es lo que el pecado causa en su corazón. El cristiano clama por librarse del pecado. El cristiano verdadero levanta las manos y dice: Señor, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La vida cristiana, en un sentido, es una vida de quebrantamiento, hermanos. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos una introspección, que volteamos a ver adentro de nosotros mismos y veamos cuál es la actitud que tenemos nosotros ante la vida cristiana. Si estamos muy despreocupados, si nada nos aflige, si jamás hemos percibido ese pecado que mora en nosotros, ni nos molesta, pues tenemos que sospechar que hay un problema grave. Porque por testimonio de la misma Escritura podemos ver que todos los hombres de Dios han tenido esta tristeza dentro, ¿verdad? Entonces vamos a ver este tipo de tristeza, pero vamos a ver la tristeza que es valiente. Aquellos que han superado, aquellos que han avanzado y que ahora tienen esas agallas para ir a la muerte o a la cárcel por causa del evangelio, ¿sí? Como Juan el Bautista. ¿Qué le decía Juan el Bautista a Herodes? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y por esta causa, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? Fue a la cárcel y luego fue decapitado. Esta no es la tristeza del cristiano que está todavía en esa convicción encarcelado, sino que superó esa etapa y ahora con valentía proclama la verdad. Y créanme que cuando se proclama la verdad y no se es flexible en cuanto a la justicia, pues va a haber persecución, ¿sí? Son los dos tipos de sufrimiento por causa de la justicia que vamos a ver. Entonces, el primero lo conocemos bien, dice Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. En el monte de las bienaventuranzas dice el Señor: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es muy natural que cuando una persona se para firme en la verdad, va a empezar a recibir persecución. Te hago una pregunta, hermano. ¿Has experimentado esta persecución por causa de la justicia? ¿Te han afligido por valientemente defender el evangelio? Recuerdo la película de Dios no está muerto, de este joven que empieza a plantarse firme en su fe en una clase de filosofía y le va muy mal, ¿verdad? Estoy hablando, si trasladamos eso a escenarios más actuales, estoy hablando de eso. Que te pregunto, ¿tienes esta experiencia en tu vida cristiana
o callas? ¿O prefieres mejor mantener en secreto tu fe para no enfrentar este tipo de persecución? Es una buena pregunta. Y si vamos a lo ancho de la Escritura, desde Caín y Abel, pues Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué hizo Abel? No hizo nada. Él simplemente ofreció ofrenda a Jehová y fue agradable delante de Jehová por lo que su hermano se levantó contra él y lo mató. Ahora vamos a ver a José, el soñador. Él era el hermano menor de las 12 tribus. ¿Y qué pasó? ¿Qué le hicieron sus hermanos? Lo aventaron en un pozo y lo vendieron con unos extranjeros. ¿Pero qué les hizo José? José no les hizo nada, hermano. José era un hombre noble y fíjense lo que le pasó. Sufrimiento por causa de la justicia. Moisés se levanta en nombre del Señor, saca al pueblo de Egipto y ya cuando están en el desierto, en Meribá, se levantan y se rebelan contra él. Y él se aflige y postra su rostro a tierra. Porque imagínate hacer tanto bien por alguien, ayudarle, guiarle, conducirle, darle herramientas, llevarlo por buenos caminos y de repente que se levante contra ti y te pegue por la espalda. Se siente feo, ¿no? Tenemos a Josué y... Bueno, ahí está Josué, ¿verdad? Pero también al Josué de la Biblia, que sufrió, que el Señor le tenía que decir, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Y qué decir de Job, no? ¿Qué hizo Job? ¿Andaba en adulterio, Job? ¿Andaba robando? ¿Y si se fijaron todo lo que Job sufrió por causa de la justicia? ¿Por qué se encendió la ira del enemigo de nuestras almas contra Job? Pues por su integridad, por su verdad, porque brillaba con esa luz que el Señor le había dado. Tenemos al profeta Isaías, a Elías. ¿Sí se acuerdan de Elías? Cómo se tuvo que esconder deprimido en una cueva cuando Jezabel lo quería perseguir y matar. ¿Y qué hizo Elías? Estaba obedeciendo a Dios. Ezequiel, David, Daniel en el pozo de los leones, Mardoqueo. Si se fijan que a lo largo de la historia se han levantado hombres íntegros y valientes y han sufrido por causa de la justicia. Vuelvo a preguntar, hermano, ¿tienes esta experiencia? Porque tiene que ser parte de tu testimonio, sufrir por causa de la justicia. Si no has sufrido por esta causa, quiere decir que te has avergonzado del Evangelio, que has tenido miedo, que has titubeado. Y yo creo que este es el día, hermano, para que te mantengas firme en tu fe y vayas allá afuera y proclames la integridad, la verdad, y estés dispuesto a sufrir las consecuencias, porque es grande la recompensa, dice el Señor. Ahora, vamos a hablar del otro tipo de sufrimiento. ¿Cuál es ese sufrimiento? El sufrimiento de todo cristiano. El anciano Simeón, en Lucas 2:34, dijo, este niño está aquí para caída y levantamiento de muchos en Israel. Fíjense, caída y levantamiento. ¿Qué pasa cuando vienes al Evangelio, hermano? Primero, hay un quebranto, ¿sí? Primero hay una aflicción. Por eso dice el Salmo 34:18 que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón. Y me gusta mucho una cita de Isaías que dice que cuando venga el Salvador, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humea, sino que por medio de la verdad traerá justicia. Este texto se los voy a explicar. La caña cascada es una caña rota, ¿verdad? Imagínense ustedes un roble, un árbol fuerte, ¿sí? Eso no es una caña cascada. El árbol está firme. La caña cascada hasta con el viento se tambalea, ¿no? Y no nomás es una caña, sino que está rota, ¿sí? ¿Qué es el pábilo que humea? Es una vela que ya se está a punto de apagar, ya está humeando, y dice que cuando venga el Señor, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. ¿Qué significa esto? Esta caña cascada y este pábilo que humea somos nosotros, hermano. Somos nosotros cuando venimos al conocimiento del Evangelio. ¿Qué es lo primero que pasa? Que percibimos nuestra maldad, que percibimos nuestra debilidad,
y que nos convertimos en personas afligidas. Lo podemos ver en el libro de Romanos con Pablo. Cuando empieza a describir la doctrina, empieza a decir, lo que yo quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, sí lo hago. ¿Y qué ley encuentro? Que el mal está en mí. Y Pablo empieza a clamar, ¿verdad? Empieza a entristecerse por el pecado. Y es lo que les digo, que a lo largo de la historia, si leemos a algunos hermanos que han escrito libros, todos dicen lo mismo. Lo que más me aflige en esta vida, lo que más me entristece, lo que más me duele, es el pecado que todavía quedó aquí cuando yo nací de nuevo. Ese pecado del cual no me puedo librar todavía por completo. Spurgeon lo ilustraba con andar en el bosque, en la nieve, y tener una manada de lobos aullando y acechando. Decía Spurgeon que siempre que iba caminando, estos lobos le venían siguiendo el paso. Y muchas veces lo agarraban y le daban un arrastre, ¿no? Y por la misericordia de Dios se libraba y seguía caminando, pero el lobo seguía aullando. Y decía Spurgeon, pero aquel día, o sea, cuando se muera, el lobo va a aullar por última vez y yo voy a ser librado del pecado que mora en mí. Y estamos hablando de Spurgeon. Si Spurgeon se sentía así de pecador, hermano, y tú no tienes ningún problema con el pecado que mora en ti, tienes que empezar a sospechar si de verdad has pasado de muerte a vida. Tienes que empezar a sospechar si de verdad el Espíritu Santo mora dentro de ti. Porque en cuanto el Espíritu Santo mora en el creyente, se desata una fiera lucha, porque los deseos de la carne y los deseos del Espíritu se oponen entre sí. Entonces, esta condición es muy natural, hermano. Decía un hermano, un puritano, que las criaturas más débiles son las que tienen los refugios más fuertes. ¿Se han sentido la piel de las tortugas? Así como está suavecita. ¿O han sentido la babita de los caracoles? Pero las tortugas tienen su caparazón, los caracoles. ¿Han ido al mar y las conchas cómo están duras, verdad? Pues adentro hay algo muy frágil. El mismo cerebro humano, hermano. Si se fijan en las fotos, todas las venitas que tiene y todo, y la consistencia que tiene, que yo creo que si le haces así, le metes un dedo, ¿no? Pero ¿cómo está protegido? Con el hueso pues, más fuerte de todo el cuerpo, uno de los más fuertes, por el cráneo. Entonces, sí es cierto lo que dice el hermano. Las criaturas más débiles son las que tienen los refugios más fuertes. Y nos acordamos del Evangelio, ¿verdad? Cuando dice el Señor, y tú, Belén, la más pequeña, dice el apóstol Juan, la más pequeña entre los príncipes, ¿sí? De ti saldrá un guiador, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que pensar que cuando nos sentimos así cascados y nos sentimos que somos un pábilo que humea, tenemos que entender que una chispa puede encender un fuego grande, hermanos. Tenemos que entender que muchas gotas pueden hacer un océano, ¿sí? Tenemos que entender que el roble sale de una bellota, hermanos, ¿sí? Tenemos que entender que es como dice Jesucristo en los evangelios. El reino de los cielos es como un pequeño granito de mostaza, ¿verdad? Que luego, ahorita está pequeño, pero luego va a ser un tronco grande y las aves del cielo se van a poner ahí bajo su sombra. Es muy importante que podamos entender, hermanos, que esa etapa de estar cascados, de estar tristes, tenemos que superarla porque eso es evidencia de que el Señor ha puesto ya su Espíritu en mí y que ya estoy caminando en la salvación, pero que estoy débil, que soy una oveja recién parida, ¿no? Pero ¿qué hace el pastor con las recién paridas? Las carga, las cuida, las alimenta y poco a poco las va a ir fortaleciendo. Entonces, queridos hermanos, deben de saber que esa tristeza por el pecado, si ahorita está afligiendo sus vidas, van a salir de ahí, hermanos. Porque el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar y la va a terminar hasta el final. Ahora, tenemos que entender quiénes somos y cómo funcionamos. Y les voy a hablar un poquito de algo que cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz, pensamos que ya todo va a estar perfecto. Yo me acuerdo el día que yo tuve nuevo nacimiento, era de noche, y yo pensaba que al siguiente día yo iba a hacer otra cosa, que ya no iba a haber en mí ni tentación, ni pecado, ni tendencias pecaminosas. Yo casi quería flotar, hermanos.
Ya casi quería elevarme a las nubes. Pero pronto descubrí que seguía ahí mi temperamento, que seguían ahí mis debilidades. Y esto del temperamento, un hermano lo escribe así, Martin Lloyd Jones. Bueno, hay melancólicos, flemáticos, coléricos y sanguíneos, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene esto? Pongan atención a la cita. Dice, la antigua teoría de los 4 humores dice que el funcionamiento del cuerpo depende de 4 sustancias conocidas como humores: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Los médicos antiguos pensaban que el exceso de un humor en una región del cuerpo causaba enfermedades y por eso usaban técnicas como el sangrado para drenar un poco esta sustancia y curar al enfermo. O sea, aquí veíamos que Oscar tenía mucha ira. En la antigüedad lo llevábamos con el médico y dice, tiene exceso de bilis negra, hay que sacarle 2 litros de sangre, ¿no? Y ya de ese modo Oscar salía así, ¿verdad? Como, sí. O si Josué estaba muy enojado, o si Gil estaba muy deprimido. Bueno, estos médicos antiguos llegaron a estas conclusiones. Pero esto tiene que ver con nuestro temperamento. ¿Sí recuerdan el temperamento del apóstol Pedro cómo era? Señor, aunque todos estos te abandonaren, yo nunca te abandonaré. O cuando en la barca se aparece el Señor y se quita la ropa y se avienta al agua. O sea, esas locuras, bueno, es el temperamento de Pedro, que muchas veces le hizo tropezar y tropezar y tropezar. Pero si avanzamos en el tiempo y vemos primera y segunda de Pedro, vemos que antes el temperamento estaba aquí y la nueva naturaleza sembrada en él estaba aquí. Pero ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo, esa chispita, se fue fortaleciendo y usó ese temperamento a su favor, ¿sí? Usó ese temperamento del apóstol a su favor, de tal manera que vemos la madurez del apóstol Pedro en sus últimas palabras y podemos tener esperanza de que llegará el momento, si somos depresivos, si tenemos arranques, si somos iracundos, si somos lujuriosos, llegará el momento en el que el Espíritu Santo va a obrar y nos va a santificar y nos va a purificar más y más, y llegará el tiempo en el que tú puedas tener dominio propio. Llegará ese tiempo en el que vas a ser un cristiano maduro, como el apóstol Pedro en su carta. ¿Sí lo han leído en primera y segunda de Pedro? La sabiduría, la paciencia. Ya no es ese Pedro arrebatado, ¿verdad? Ya no es ese Pedro imprudente. Ya es una nueva persona. Pero ¿de cuántos años estamos hablando? O sea, es un proceso largo. Entonces, hermanos, la tristeza en el corazón por el pecado es algo bíblico. Analízate a ver si has sentido esto. Y vamos a leer una cita de Nehemías 1, del 4 al 7. Vamos a ver el libro de Nehemías para dejar un ejemplo bíblico de la tristeza por el pecado. Nehemías 1. Vamos a leer desde el 4. Los pongo en contexto, pues Jerusalén está derribada, sus puertas están quemadas, hay ruinas ahí. Y le viene la noticia a Nehemías y dice en el 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Pause. Hice duelo por algunos días. Ahí está el elemento que les digo, se entristeció, ¿sí? Y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuál es la tristeza de Nehemías? El pecado de Israel. No es tanto que las puertas estuvieran derribadas y quemadas. El pecado, hermanos. El pecado causa tristeza en el creyente verdadero. Pero no tendríamos que vivir siempre en un estado miserable, hermanos. Un hermano escribió un libro que se llama Depresión Espiritual, donde trata este tema. Y dice, es una etapa. Sí, alcanzamos niveles profundos de depresión por causa del pecado y por causa de la nueva naturaleza que hay en nosotros.
pero ese reflejo del evangelio es negativo. En el mundo no podemos estar mostrando esta cara. Tenemos que acordarnos que dice aquí en el libro de Nehemías, ya más adelante, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, hermanos. O sea, les digo que es una etapa de la conversión, pero no es el estado óptimo, sino que hemos de atravesar esa etapa y hemos de tener gozo, regocijo, paz, seguridad en la salvación. Todo esto viene, pero en su debido orden. Y aun cuando estamos elevados en las alturas, siempre hay esa actitud de arrepentimiento, de confesión de pecados y de restauración. Vez tras vez tenemos que tener una vida de quebrantamiento, hermanos. Entonces nos queda claro los dos tipos de sufrimiento que les quiero expresar. Uno es por causa de la justicia, y esto tiene que ver con la valentía, y otro es por causa del pecado, y esto tiene que ver con el pecado remanente que entristece al creyente. Ahora vamos a empezar con los ejemplos, aplicaciones y advertencias del texto. Dice nuestro texto, en Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y te pregunto, hermano, ¿alguna vez te has avergonzado del evangelio? ¿Alguna vez te has avergonzado de Cristo? Acuérdate de las palabras de Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Tienes que pensar, hermano, trasladarte a aquellos escenarios que tú conoces, a ver si en algún momento tú has sido como Pedro. Entonces, hay veces, hermanos, que lo negamos al Señor, ¿sí? Como Pedro igual, pero no lo podemos negar en el mismo escenario, ¿verdad? El Señor Jesucristo no está ahí con el sumo sacerdote, ¿verdad? Para que lo neguemos 3 veces y cante el gallo. Eso le pasó a Pedro. Pero les digo, estas grandes historias tienen eco en pequeñas. Entonces, aquella vez que tú cerraste tu corazón a Dios, cerraste tu corazón a tu conciencia, cerraste la Biblia y cometiste un pecado, adrede, deliberadamente, es como si le hubieras negado al Señor. Es lo mismo. Cerraste tu corazón al evangelio y te abriste para el pecado. Entonces, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Qué Pedro tan malo, ¿verdad? Que negó a Cristo. Cuidado, porque nosotros, yo creo que muchas veces hemos estado en un escenario en el que le hemos negado. O esas veces que nos ha ganado un arrebato, una ira, un enojo. Y no hemos ido a pedir perdón, sino que nos hemos endurecido y hemos estado dejando pasar el tiempo, ¿verdad? Dejando que se ponga el sol sobre nuestro enojo. Entonces, la primera ejemplo, aplicación, advertencia es cuidado, porque en este tiempo hay otras maneras de avergonzarte del Señor, a la manera de Pedro, ¿sí? Otro ejemplo, otra enseñanza o aplicación que podemos sacar del texto es cuánto duele la traición, porque Figelo y Hermógenes eran cercanos a Pablo y lo dejaron solo. Cuando un enemigo te persigue, tú no te sorprendes porque es tu enemigo, ¿verdad? Pero cuando un amigo te traiciona, hermanos, es doloroso, ¿no? Por eso los adulterios duelen tanto, porque la persona que está a tu lado, en la que confías, pues te traicionó. Cuando la gente cercana, en quien tú tienes tu confianza, te traiciona, pues es un dolor muy grande. Es lo que estaba experimentando el apóstol. Entonces, no sé si recuerden, cuando se conmueve Jesús en espíritu en la Santa Cena, sabiendo que uno de los que están ahí a la mesa con él le va a entregar, era Judas. Entonces, el apóstol Pablo aquí en esta cárcel, abandonado, no fue abandonado por extraños ni por enemigos, fue abandonado por hermanos cercanos que estuvieron con él. Como si ahorita todos estamos con el pastor Josué y de pronto se le viene un vendaval de problemas y lo echan a la cárcel y todos se desaparecen. Lo bloquean en el WhatsApp, lo bloquean en el Facebook, no le responden las llamadas. El hermano dice, ocupo que vengan porque va a haber un asunto en el que van a deliberar si me dejan libre o no. Y todos se van. Imagínense la sensación de decir, aquellos con los que estuve de cerca,
hombro a hombro, a los que les hice tanto bien, pues me han abandonado. Eso lo sintió Pablo, lo sintió nuestro Señor Jesús, y yo creo que en algún momento lo hemos sentido nosotros. Y ahora, ¿la exhortación cuál es? Hermanos, es una exhortación a imitar a Dios, porque Dios es fiel. Dios no falla sus promesas. Dios dice que nos va a salvar y nos va a salvar. Dios dice que nos va a santificar y nos va a santificar. Dios dice que vamos a tener cuerpos glorificados y tendremos cuerpos glorificados. Dios es fiel. Lo que nos quiere decir Dios hoy es que tengamos este atributo como imitándolo. Tenemos que ser fieles, hermanos. Tenemos que ser fieles como el Señor Jesucristo, que vino y padeció hasta la muerte con el propósito de comprarnos para Él. Entonces, hermanos, otra enseñanza que podemos sacar de aquí es qué pasa, lo que les decía al principio, cuando estamos atravesando los momentos más duros. Hay algo que nos tiene que mostrar que vamos a estar solos en algún momento, ¿sí? Acordémonos de nuestro Señor Jesús cuando estaba en agonía, en Getsemaní orando, pues no había nadie con Él, hermanos. Los discípulos no pudieron permanecer despiertos, ¿sí? Los discípulos después se fueron. Entonces tenemos que aprender que va a llegar un momento en el que vamos a pasar por un mal momento, hermanos, y vamos a experimentar lo que ya experimentó nuestro Señor. Pero ojo, había un hombre que se llamaba Onesíforo, que le confortó solícitamente, que lo buscó. O sea, Roma era una ciudad grande, y Onesíforo le buscó con mucha diligencia, y lo halló, y le confortó muchas veces, hermanos. Entonces, vamos a ver, aquí en la iglesia, hay hermanos que están pasando por enfermedad, ¿sí? Y yo he visto en el grupo de la iglesia, y he visto en persona, cómo muchos hermanos van y lo visitan, ¿sí? Van y le dan una palabra de ánimo. Bueno, felicidades, son unos onesíforos, ¿verdad? Pero la enfermedad física no lo es todo. Hay veces que hermanos de la iglesia no están pasando por su mejor momento en la fe. Están flaqueando. El pecado los tiene asediados. Son cañas cascadas, son pábilos que humean. Y a veces hay Hermógenes, ¿verdad?, que los juzgan y que les dan la espalda y que les voltean el rostro. Pero hay hermanos compasivos que van y les animan y les dan ese refrigerio al alma, que muestran compasión y muestran misericordia, como el Señor mostró compasión y mostró misericordia. Entonces, un consejo aquí, hermanos: cuando un hermano está cascado, está enfermo, está triste, tú tienes que ser diligente. Dice aquí que Onesíforo le buscó solícitamente y le halló. Entonces, a veces, hermano, vamos a ver el escenario de Job, ¿sí? Job estaba enfermo, estaba muy enfermo, y llegaron a visitarlo unos amigos, ¿verdad? Pero ellos empezaron a hablar, empezaron a juzgarle, empezaron a decir: algo malo has de haber hecho, por eso estás así. Entonces, pues, ¿fue un refrigerio aquella visita, hermanos? Fue otra aflicción más a las aflicciones de Job. Tú tienes que analizar, primero, observar dónde tienes que tomar acción. A veces ayudar nos saca de nuestra zona de confort. A veces ayudar nos incomoda, ¿sí? Pero eso es la voluntad de Dios, porque les aseguro que Onesíforo se expuso su vida para ir a confortar a Pablo, porque había que pasar por la guardia, había que entrar a la cárcel, y si Pablo estaba encerrado por ser cristiano, que no era sospechoso Onesíforo del mismo delito delante de Roma, y a Onesíforo le importó su propia vida. No, hermanos, él fue y le buscó solícitamente y le halló. ¿Qué necesitaba Pablo? Pues ya dijimos, la capa, los pergaminos, tal vez alimento. A lo mejor Pablo no necesitaba que le fueran a explicar la justificación por la fe, ¿verdad? Ahí es donde quiero aconsejarles algo. A veces alguien necesita tu consejo, ¿verdad? Y se lo vas a dar. Pero a veces alguien necesita tu compañía y tu silencio. Por ejemplo, en un funeral. O sea, si un cristiano tiene una pérdida y tú sabes que es un cristiano que tiene conocimiento de la verdad, tú vas a ir a acompañarle.
Pero no vas a ir a decirle que son los designios de Dios y que Dios es soberano. O sea, Él necesita tu compañía, hermano. Él ya sabe que son los designios de Dios. O sea, tienes que tener sabiduría para saber cuál es la necesidad en ese momento. A veces se ocupa, por ejemplo, tu tiempo, ¿sí? A veces hay a lo mejor una pareja que tienen hijos pequeños, como nuestro hermano Leonel, y a lo mejor ellos no ocupan que les lleves una despensa, ¿sí? A lo mejor ellos ocupan que un día vayas y les muestres un refrigerio. ¿Cómo? Te cuido a los niños, hermano, y vete con tu esposa al cine. Váyanse al centro a caminar, ¿sí? Esos son acciones que tienen que ver con la sabiduría del momento. A veces, hermanos, ocupan un apoyo económico, ¿verdad? A veces son hermanos que están en necesidad, ocupan un apoyo económico, y entonces tú vas a llegar y vas a mostrar un refrigerio en esa forma. Imagínate un hermano que está cansado, que está enfermo, entonces tú llegas a visitarlo con toda tu familia, ¿sí? Tus hijos, y le empiezas a hacer un tiradero al pobre hermano. Y luego te da de comer, te hace un café, te ofrece galletas. Y ya, tú estuviste bien feliz y te vas, ya lo dejaste. A lo mejor es lo que tenía él para su sustento del día. Va a tener que recoger la casa, ¿sí? ¿Y qué refrigerio fue ese, hermano? O sea, tenemos que tener sabiduría para ver con ese ojo sabio y decir, este hermano necesita esto, y este otro hermano necesita esto, y este otro hermano necesita aquello. Y de esa manera ser como Onesíforo, ¿verdad? Imagínate si Onesíforo hubiera llegado con Pablo, Pablo con frío, Pablo con hambre, Pablo, y llega a regañarlo. Algo hiciste, Pablo, por eso estás en esta cárcel. Algo has de haber hecho. ¿A qué no hubiera sido sabio? Es muy importante que tengamos esa sabiduría. Es refrigerio, hermanos, no carga, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ese amor valiente como el de Onesíforo para nuestros hermanos, porque esto tiene una aplicación práctica. Y dice nuestro texto, ya para ir cerrando, que el apóstol Pablo ora y le dice a Timoteo, concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Por cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes más. Entonces, hermanos, todo tiene que ver con aquel día, ¿sí? Todo lo que hagamos hoy tiene que ver con aquel día. El bien que hagamos a nuestros hermanos, el sufrimiento que padezcamos por causa de la justicia, el sufrimiento que padezcamos porque somos pobres en espíritu a veces, todo tiene que ver con aquel día. O sea, son sufrimientos con propósito. Decía Lewis, el Hijo de Dios vino a sufrir con el propósito de que su sufrimiento fuera como el nuestro. ¿Qué significa esto? Si vemos Isaías 53, cómo el Señor fue azotado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿sí? Angustiado, afligido. O sea, el Señor padeció todo esto, estaba profetizado. Pero el Señor iba con la mirada puesta en la cruz para redención, puesta en el sepulcro para glorificación. Entonces el Señor resucita y ahora todos los que creen en Él tienen vida eterna. Es lo mismo con un creyente va a sufrir, un creyente va a salir de su zona de confort y va a ayudar, pero todo va a tener un propósito de hallar misericordia en aquel día. Por eso les decía al principio, una doctrina que podemos hallar aquí es tener misericordia para alcanzar misericordia, hermanos. Mateo 10:43 dice que cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, dice el Señor, que no perderá su recompensa, ¿sí? Entonces, conclusión, va a llegar el día de nuestra soledad, hermanos. Va a llegar el día de nuestra tristeza. Va a llegar el día de nuestro lecho, el día malo, dice el apóstol Pablo, en el que vamos a estar solos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, en esa situación en la que estaba, pero el Señor me confortó y estuvo conmigo. El Señor me fortaleció. Entonces, Dios se acuerda de nuestra condición, hermanos, de que somos polvo, ¿sí? Y el Señor va a tener cuidado de nosotros en aquel día. Y lo que hagamos hoy, todo va a abonar en aquel día
en el día de nuestra debilidad, en el día que andemos caminando por aquel valle de sombra de muerte, ¿tendremos misericordia de nuestros hermanos? Porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y también el Señor promete que si nosotros tenemos misericordia, también vamos a alcanzar misericordia. Entonces, hermanos, es muy importante que sepamos que así como Onesíforo fue y buscó al apóstol y lo halló, de la misma manera el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos ver el tipo en su estado perfecto que es Cristo buscándonos, y podemos ver aquí la imitación con Onesíforo, ¿verdad? Que le buscó solicitamente y le halló. Entonces, ¿queremos ese corazón, hermanos? ¿O queremos el de Hermógenes y Figelo? No, ¿verdad? Queremos ser recordados como Onesíforos, dando confort, dando refrigerio a nuestros hermanos. Entonces, pues espero que hayamos visto las doctrinas que dije, la fidelidad de Dios, el sufrimiento por causa de la justicia, dar la vida por los amigos, no avergonzarnos del Evangelio y tener misericordia para alcanzar misericordia. Sí se revisó, ¿no? En el transcurso. Entonces, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener misericordia y ser como Onesíforo, ¿verdad?